tardes. Un gusto estar aquí. Voy a ponerme del lado de acá. Bueno, la presentación que vamos a estar haciendo es sobre las normas NIF de sostenibilidad. Pero para poder entrar, digamos, en contexto de qué es esto de sostenibilidad, voy a explicarles bastante resumido todo lo que hay que hacer o todos los pasos previos para poder llegar a los reportes de sostenibilidad. De pronto ya muchos habrán escuchado, oye, mira, que es una tendencia, que hay que empezar a reportar, hay que hacer todos estos temas, estos informes de sostenibilidad, y se piensa de que, ok, vamos directo al reporte, pero el reporte es lo último, bueno, lo penúltimo de todo el proceso que hay que iniciar. Entonces, para comenzar un poco, me gustaría quizás que alguien me ayudara o hacer, digamos, un sondeo cuando se menciona la palabra sostenibilidad o desarrollo sostenible. ¿Qué viene a su mente? Quizás piensan como en verde. Si yo digo sostenibilidad, ¿qué viene a su mente? Como medio ambiente, quizás algo así, ¿verdad? Pero el término de sostenibilidad es mucho más amplio. Digamos que proviene de todo el concepto de desarrollo sostenible que se enfoca en diferentes dimensiones. En la dimensión medioambiental, desarrollo medioambiental, en la dimensión social o desarrollo social, que es todo eso, educación, salud, vivienda, y en la parte de desarrollo económico, toda la parte de empleabilidad y todo ese tema. Entonces, para comentarles un poco, hoy día, ¿por qué se habla de todos estos temas de sostenibilidad? ¿Qué tienen que ver las empresas con esto de sostenibilidad? ¿Qué tiene que ver las empresas, las cooperativas con cambio climático? Ok, vamos a entrar un poco. ¿Qué es cambio climático? Alguno tiene como una idea del concepto de cambio climático, quizás por ahí han escuchado como que es que está haciendo más calor, que hay que hacer hay que cambiar, hacer transición energética, que tenemos que usar energías renovables. ¿Pero por qué? ¿Por qué se habla todo esto de cambio climático? Quizás habrán visto en los periódicos o en las redes sociales esta noticia que está aquí. Primeros desplazados del cambio climático en Panamá emprenden el adiós de su isla. La isla Sardigudupu, si mal no recuerdo el nombre. Esta es una isla en la comarca Gunayala. ¿Ves? Lo han escuchado. Entonces ustedes dirán, ¿pero por qué tuvieron que mudar a toda una comunidad de la isla? Pues por los efectos del cambio climático. Entonces muchas veces se ha hablado desde hace unos años atrás de cambio climático y la gente decía, no, pero ese es un invento de allá, de estos países. Pero ya lo vemos como una realidad en Panamá. Entonces, ¿cómo es que pasó este tema? Resulta que el cambio climático básicamente surge por el calentamiento del planeta. El calentamiento del planeta Tierra es usual, pero el calentamiento se da luego de cuestiones naturales a lo largo de miles de años. O sea que el calentamiento debería ir, digamos, incrementándose o no, pero de acuerdo a factores naturales, en temas volcánicos y demás. Pero ¿qué ha pasado desde hace varios años hacia acá? Es que, digamos que las actividades del ser humano han incrementado ese calentamiento, que ese calentamiento se vaya acelerando. ¿Cómo se ha hecho ese calentamiento? A través de la quema o a través del tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que quizás habrán escuchado. Las principales emisiones de gases de efecto invernadero que contaminan o que generan el tema del calentamiento climático son las provenientes como las del CO2, que es de la quema de los combustibles fósiles. ¿Ok? La quema de la gasolina, la quema del búnker, ¿verdad? Y el otro lado es la parte del metano. ¿Dónde vemos el metano? De la basura, de los residuos. Cuando tenemos cerros de residuos, de basura allí, eso genera metano. Y esa es una de las principales fuentes, causantes de este tema del calentamiento global. Entonces, si vemos todos estos efectos o todos estos cambios
al final tienen consecuencias, como por ejemplo, el incremento del nivel del mar, que fue lo que hizo que esta isla poco a poco se empezara a hundir. Aparte de la densidad poblacional era muy grande, muchas viviendas en una isla, entonces mucha densidad también, más el incremento del nivel del mar, se empezó a hundir y era un riesgo para las comunidades. Entonces, este tema de tener que mover a toda una comunidad hacia tierra firme tiene un impacto financiero. Para el gobierno representó alrededor de 12.2 millones de dólares poder mover a toda esa gente para allá. Entonces, eso hablando a nivel de una isla y una comunidad. Hablando ahora digamos, en cuanto a una empresa. Yo tengo una oficina de mi empresa que está cerca de un río. Entonces, ¿qué sucede si de pronto el río tiene una elevación y entonces se me inunda? Yo me fui a mi casa, todo el mundo se fue a su casa, cerraron las oficinas y cuando llegaron al día siguiente a las 8 de la mañana, ¡ay! ¿Qué pasó? La inundación. Entonces, todo ese poco de computadora, toda la oficina mojada, todo este tema, eso es una pérdida, ¿verdad? Pérdidas en activos y todo ese tema. Entonces, al final, eso fue un riesgo relacionado con todos estos temas climáticos, ¿ok? Y ahí vemos más o menos como la conexión. Entonces, en diferentes partes del mundo se ha dado todo este tema del incremento de las olas de calor, en países donde, por ejemplo, la temperatura llegaba máxima a unos 37 grados, vemos temperatura ahora de 40 a 43 grados. Quizás alguno, en algún momento, ha sentido eso de que, oye, pero es que hace calor. Y peor cuando la sensación térmica, 40 grados, tú dices, pero eso no se veía antes. Entonces, es mucho relacionado con esto. Pero no solo tiene que ver con temas de impacto ambiental, sino que también está toda la parte de impacto social y económico. Por eso era que mencionaba que sostenibilidad no es solo medio ambiente, sostenibilidad es la parte social, la parte en tema de educación, el impacto que tiene y lo que tenemos que invertir o apostar hacia la formación del capital humano que después vamos a necesitar en nuestras organizaciones. Entonces, en Panamá hay una problemática a nivel de temas de pobreza. Cuando se habla del índice de pobreza multidimensional, se mide, digamos, el nivel de pobreza de una persona de acuerdo a diferentes características, de acuerdo a tema de salud, de acuerdo a tema de educación, de acuerdo a tema de vivienda. Entonces, se miden una serie de indicadores y se clasifica que una persona vive en pobreza multidimensional. Entonces, eso es otro de los indicadores. También pasamos por crisis en tema de salud, la crisis que tenemos con la Caja de Seguro Social. Al final eso nos va a afectar a la gran mayoría de los panameños, ¿verdad? Entonces, otro de los temas también, vivienda mencioné, ¿verdad? Las viviendas, ¿cuántos asentamientos informales tenemos? Los que se le llaman los precaristas y demás, bueno, ¿cuántos asentamientos tenemos? Esa es una crisis en tema social que se tienen también. Entonces, más allá de todas estas crisis, cuando analizamos ya los temas de los riesgos globales, de todo esto, digamos que juntando todo esto que les he estado mencionando, hay un estudio que hace el Foro Económico Mundial sobre cuáles son los principales riesgos a nivel global identificados por los cuales van a pasar tanto los gobiernos como las empresas y demás, diferentes organizaciones. Entonces, en el informe de este año se ha identificado, si ven, que de aquí a 2 años, miren cuál está en la segunda posición. Este es calor extremo. El calor extremo está muy directamente relacionado con el cambio climático, ¿ok? Otro de los factores es desinformación. Contaminación está en el número 10, pero si este es a 2 años, de aquí a 2 años, pero si lo vemos a 10 años, ¿qué quiere decir? Que este es el escenario que podemos tener si hoy no hacemos nada. Si hoy en nuestras organizaciones no consideramos los aspectos sociales, ambientales y demás. En 10 años, los principales riesgos para los gobiernos y las organizaciones van a estar relacionados con calor extremo, con biodiversidad, pérdida de biodiversidad, todo este tema de los árboles, la fauna, flora, los recursos naturales, escasez de los recursos naturales, todas estas empresas que dependen de los recursos, el canal. Hablemos del canal.
¿Qué pasó con el canal en los últimos meses? Que no podía pasar la misma cantidad de buques por el tema del agua. Entonces, ¿por qué el tema del agua? ¿Cómo se afecta? Por tema climático, cambio climático. Entonces, el canal es una de las principales fuentes de ingresos para el país. O sea que una crisis, en este sentido, nos afecta directamente a todos a nivel de ingreso país. ¿Ok? Bien. Ante todo este escenario de todos estos temas medioambientales, sociales y económicos, a nivel internacional se han hecho una serie de llamados tanto para los gobiernos y le dicen, oye, mira, tienes que atender estos temas, ¿ok? Pero se vio, o ya hay estudios que dicen que los gobiernos no lo pueden hacer solos. Los gobiernos necesitan de una serie de actores, tanto el sector privado, tanto las organizaciones sin fines de lucro, la sociedad civil, los ciudadanos. Entonces, hace varios años atrás surgió lo que es esta cuestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que quizás muchos habrán escuchado, que básicamente son unos objetivos que se enmarcan en reducir la pobreza y una serie de cuestiones, y esto está enfocado para que lo implementen los países, los gobiernos, ¿ok? Y a través de diferentes alianzas o iniciativas como la de Pacto Global, es la que se moviliza al sector privado para ayudar a resolver todos estos temas de pobreza, mitigación, adaptación al cambio climático, tema de promover empleabilidad, etcétera, etcétera. También hay otra serie de iniciativas como los principios de banca responsable que promueve el sector bancario para avanzar en los diferentes temas esto de sostenibilidad. Adicionalmente también hay un montón de principios más, como los principios de Ecuador, como los principios de inversión responsable, que también promueven que en todas las alternativas de inversión se analicen los aspectos de sostenibilidad. Que a todas estas propuestas de inversión yo tenga en consideración si está teniendo un impacto positivo o negativo esa inversión en temas de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo ayuda esto de la sostenibilidad a las organizaciones? No es solo porque, ay, oye, qué bonito, vamos a sembrar unas plantas, vamos a ayudar al ambiente. Se siente bonito sembrar un plantoncito, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de sector privado, debe haber una rentabilidad, es un negocio. Entonces no es solo porque se vea bonito, sino porque es necesario. Porque hay afectaciones a nivel financiero, ¿ok? Entonces, tendencias que invitan a ser más sostenible, por ejemplo, aquí también hay una serie de beneficios, digamos, para las organizaciones que trabajan estos temas de sostenibilidad o lo incorporan dentro de su estrategia de negocio, ¿ok? La idea es hacer transversal los temas de sostenibilidad dentro de tu estrategia de negocio. Eso se hace a través de una serie de análisis. Por ejemplo, ¿cómo beneficia tener estos temas de sostenibilidad o estas consideraciones en mi empresa? En tema de talento. 69% de los trabajadores buscan organizaciones que tengan o que trabajen los temas de sostenibilidad o que ellos sientan que al trabajar en esta empresa yo estoy haciendo un impacto en mi comunidad, ¿verdad? Entonces, 69% es un porcentaje alto. Entonces, las organizaciones que ven todo este tema de atracción de talento beneficia mucho. Vamos a ver otro acá. Cuando hablamos de consumidores, de los clientes, el 72% de los consumidores piensa que los CEOs o los gerentes generales de las organizaciones deben atender o cuestionar o estar al tanto de todos estos temas de los impactos a nivel de sostenibilidad. ¿Cómo mi organización está impactando a nivel de la comunidad? 63% de los consumidores compra o aboga por las marcas basadas en valores y creencias. Esas marcas con propósito. ¿Han escuchado esas marcas? Por ejemplo, Adidas, unas zapatillas que están hechas en X porcentaje de material reciclable. Entonces, el 63% de los consumidores dice, oye, ¿sabes qué?
yo mejor voy a comprar esta zapatilla porque está hecha en material reciclable versus esta otra. Eso son cifras, eso es data real. No es como, o sea, eso es data, es muy importante. Y cuando hablamos de inversionistas, ¿qué quieren o qué buscan los inversionistas? Mencioné el tema de los principios de inversión responsable. Buscar inversiones que tengan un impacto, ¿verdad? A veces tenemos unos fondos, a veces nos sobran algunos recursos, a veces tenemos un flujo adicional y decimos, oye, ¿en qué lo invertimos? Y hay múltiples instrumentos en los cuales se puede invertir. Por ejemplo, a nivel de la bolsa, a nivel de Latinex, de la Bolsa de Valores aquí en Panamá, se cuenta con instrumentos como los bonos, las emisiones temáticas, los bonos verdes, que están en donde el uso de los fondos debe ser destinado para invertir en proyectos relacionados con el tema medioambiental. También están los bonos sociales, los bonos sostenibles, los bonos ligados a la sostenibilidad. También el sector bancario tiene préstamos verdes, préstamos sociales, que cuando se habla la diferencia, para explicar un poco, como mencioné, si es verde es para financiar proyectos, por ejemplo, energías renovables, protección de bosques, etcétera. Si es social, bono social, es cuando los fondos van a ser destinados para un uso, por ejemplo, para temas de vivienda para comunidades vulnerables, en temas de educación, de salud. Cuando hablamos de los bonos sostenibles, es la mezcla de ambos, de los dos anteriores. Es una serie de, digamos que proyectos que involucra tema ambiental y social. Por ejemplo, yo voy a construir un tema de una planta en un lugar para generar energía, entonces va a tener un impacto a nivel medioambiental, pero en esa zona hay una comunidad. Entonces yo tengo que hacer un manejo social. Entonces voy a hacer un manejo allí, eso involucra un tema ambiental y social. Entonces eso es otro tipo de instrumento. Entonces los inversionistas hoy día buscan mucho ese tipo de instrumentos y tienen una serie de beneficios. Por ejemplo, en Latinex, cuando se hacen emisiones de bonos verdes, se tiene un tarifario diferenciado, se tienen descuentos en las tasas de mantenimiento. Entonces eso hace atractivo para que estos inversionistas pongan ese dinero ahí. Además se hacen una serie de evaluaciones o de certificaciones para asegurar que esa emisión cumple con una serie de principios internacionales donde dice no es algo falso, no es greenwashing. ¿Han escuchado lo que es el greenwashing o lavado verde? Básicamente el greenwashing es como que tú eres una empresa que dices que eres lo máximo en tema de sostenibilidad, que tú trabajas muchos temas, que tú te la pasas sembrando arbolitos por ahí, pero por otro lado estás contaminando porque tu planta de tratamiento de aguas residuales no tiene el procesamiento de las aguas de forma correcta y el agua que estás vertiendo al río no está siendo procesada. Entonces estás teniendo un impacto medioambiental, pero por otro lado estás diciendo, estoy sembrando plantas, pero estoy contaminando el agua. Eso es greenwashing. El mensaje debe ir alineado con las acciones. ¿Ok? Entonces, los inversionistas, ¿qué buscan? Que las empresas gestionen los temas ASG. Cuando digo ASG, ambiental, social y de gobernanza o gobierno corporativo. Todos los temas de juntas directivas, transparencia, ética, anticorrupción. Conocer las metas a mediano y largo plazo. Identificar las oportunidades de negocio que traen los temas ASG, los riesgos y su gestión en esta materia, todos los riesgos en tema climático, los riesgos y las oportunidades, los resultados de la gestión en materia ASG frente a la situación financiera de la empresa. Vemos, ¿no?, cómo los temas de sostenibilidad al final tienen impacto a nivel financiero en las organizaciones y los inversionistas ven más atractivo a hacer inversiones en estas organizaciones que manejan los riesgos relacionados con sostenibilidad. ¿Ok?
Pero ahora bien, yo les he hablado aquí de un montón de conceptos y de cuestiones de sostenibilidad, pero quizás algunos han escuchado a lo largo del tiempo filantropía. Oye, ¿qué es filantropía? RCE. Oye, pero ahora me hablan de desarrollo sostenible. Ah, no, pero ahora hablan de ASG, ¿eso qué es? Entonces, quizás han escuchado a lo largo de los años muchas cuestiones y al final, alineando los conceptos, básicamente cuando se habla de responsabilidad social, que viene del concepto de filantropía, que era yo dono lo que me sobra. No tengo responsabilidad con la comunidad hacia afuera. Yo dono, vamos a donar un poquito. Eso era filantropía. Entonces se migró del concepto de filantropía a lo que es responsabilidad social, que básicamente es que las empresas toman en cuenta sus impactos, lo que yo hago con mis operaciones, si yo impacto el tema del agua, el tema de CO2 con mis camiones, si tengo flota y demás, eso era responsabilidad social. Después migró a lo que es desarrollo sostenible, que básicamente desarrollo sostenible es otro concepto que es un poco más profundo y ya ahí entra toda la parte de, digamos, garantizar todo este manejo de vamos a proteger nuestros recursos para garantizar que las futuras generaciones también tengan este acceso a estos recursos. Luego tenemos lo que es sostenibilidad corporativa, que quizás dirán, bueno, pero responsabilidad social suena a responsabilidad corporativa. Responsabilidad corporativa es la capacidad de una empresa de anticiparse a todos estos riesgos, entonces, a todos estos posibles riesgos climáticos y sociales. Entonces, básicamente es, tomas esto de, ok, ¿sabes qué? Yo miro cómo yo impacto hacia afuera con mis operaciones, pero yo también tengo que ver cómo eso que está allá afuera me impacta a mí, a nivel de mis operaciones y a nivel financiero. Es ver hacia adentro y hacia afuera. Eso es sostenibilidad corporativa. Y están los temas de factores ASG, que básicamente eso es como más un enfoque como a nivel financiero, va muy ligado a toda la parte esta de finanzas sostenibles y todo lo demás. Igual tomas en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo dentro de las empresas. Se enfoca bastante en toda la parte de gobernanza, de cómo manejas tu junta directiva, si tienes políticas internas. Entonces es un poco esto. Ahora bien, para finalizar mi parte, les he dado toda esta explicación del por qué las organizaciones se recomiendan o se han hecho estos llamados para trabajar todos los temas de sostenibilidad. Y que lo último casi de una organización es el reporte, ¿ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Si yo soy una cooperativa y yo deseo hacer un reporte de